los de las autopistas, de los parques eólicos, los del correo sin dar respuesta, siguen en libertad, créanme que estar presa es un certificado de dignidad, créanlo, porque lo siento de esa manera. Quiero decirles que el rol de cada compañero, de cada compañera, cualquiera sea el lugar que ocupe, desde el militante más raso hasta el más encumbrado, con responsabilidades institucionales, tiene una inmensa responsabilidad. Organizar y permitir, como lo hicimos, que en el 2015, cuando en aquella plaza los compañeros nos decían, vamos a volver, muchos no creían, nosotros creíamos, muchos no creían, pudimos darnos una estrategia de construcción. Esto también requiere, ojo, desprendimiento personales. Ayer había una mezcla de clima de velorio y clima de inquietud en el Partido Justicialista Nacional, donde habló Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué? ¿Es la última vez que se la va a escuchar a Cristina hablar en público? ¿Cuándo saldrá el fallo de la Corte? La tensión que hubo el fin de semana sobre un fallo inminente que aplicara el cuestionado artículo 280 de la Corte Suprema, por el cual, así como oliendo flores, diciendo esta sí, esta no, esta sí, esta no, la Corte elige de qué se hace cargo y de qué no se hace cargo, qué es lo que va a revisar en una sentencia y qué es lo que no. Dada la gravedad institucional de que se esté condenando a una expresidenta, 2 veces, luego vicepresidenta, dirigente y presidenta del principal partido opositor, el sentido común demuestra que la Corte Suprema debería estudiar en profundidad el caso. Para esto debería pedir el expediente, analizarlo y después expedirse, pero claro, no dan los tiempos para que Cristina le sacudan la sentencia por la cabeza y la saquen de pista rumbo a las elecciones de la provincia de Buenos Aires, porque el cierre de lista es en julio. Entonces, a partir de ahí, cuando Cristina oficializa la candidatura el lunes pasado, empieza todo este juego de presiones, en parte sobre la Corte Suprema, pero también difundido desde la propia Corte Suprema, de que le iban a tirar por la cabeza el artículo 280 y le iban a dejar fuera de carrera a Cristina. Cuando Cristina dice, bueno, hay montones de cosas que llevan años y años en la Corte Suprema y la Corte Suprema no se ha expedido, es verdad. ¿Qué es lo que está circulando por las vocalías? Es esto, es una elaboración del artículo 280 diciendo, bueno, que nosotros no tenemos nada que decir con la sentencia del Tribunal Oral Federal y con el fallo de casación que refrendó esa sentencia. No tenemos nada que acotar, ni vamos a ir por lo que pide el fiscal, que es aumentar la pena a 12 años, agregándole la calificación de asociación ilícita contra Cristina, ni vamos a ir por el pedido de que se caiga toda la causa, que es lo que piden los abogados defensores de Cristina. Artículo 280, no tenemos nada que decir, y de ese modo Cristina quedaría impugnada como candidata y al mismo tiempo presa. Arresto domiciliario, cavia, Ezeiza, después Dios dirá. Por eso había ese clima de velorio ayer. Pues sí, bueno, es el último momento, es la última oportunidad que la vamos a escuchar a Cristina hablar en público. Seguramente no, porque ahora, durante la tarde de ayer, empezó a correr la versión de que, bueno, que se había frenado, que no iba a ser esta semana, que sí la Corte estaba dispuesta a fallar antes de la inscripción de julio de las candidaturas para la provincia de Buenos Aires, pero que no iba a ser hoy. Porque hoy se suponía que era el día de acuerdos. Los acuerdos ya se llevan tan mal los jueces de la Corte que ni siquiera se reúnen cara a cara. Se tienen firma virtual, los expedientes circulan, todo se firma por escrito, hay uno que no se habla con otro, bueno, estas cosas que suele haber en el mundo del poder. Pero hasta por lo menos ayer a la noche se daba por descontado que hoy no iba a salir la sentencia contra Cristina. Tenemos todo un problema cuando se llega en nombre de un proceso colectivo y en lugar de mirarse y verse como un dispositivo de ese proyecto colectivo, tenemos gente que se asume como un proyecto personal. Este es un problema que no es nuevo tampoco en el peronismo. No estamos descubriendo la pólvora ni el agujero al mate. Estamos simplemente describiendo los problemas que atraviesa y atravesó la organización popular, nacional y democrática en el curso de la historia, que seguramente los va a seguir atravesando, pero que también seguramente los vamos a superar, porque en definitiva siempre viene el pueblo regresa, tal vez con distintos nombres, tal vez de distintas formas, pero en definitiva siempre hay un modo de organización popular y esta es nuestra obligación como militantes, pase lo que pase. Y Cristina
Fernández de Kirchner con este tono le hablaba también a los dirigentes. Tengan en cuenta que este discurso que nosotros estamos escuchando es un discurso hacia los dirigentes, hacia la militancia, si se quiere, ni siquiera militancia, hacia los dirigentes que estaban ahí reunidos alrededor, entre los que había sindicalistas. Se había ido Axel Kicillof, que tanto discutió con Cristina sobre el desdoblar o no las fechas. Se había ido con buena parte de su gabinete ahí, se habían sentado. Se tuvo que bancar Kicillof que le cantaran un par de cantitos así irónicos, tipo Unidad de los Trabajadores, ya que no le gusta se jode, se jode. Y también uno puede pensar que Cristina estaba hablando de los proyectos personales con esta frase. Había una miradita sobre Kicillof, pero también el cristinismo duro, la cámpora, tiene que hacer una especie de autocrítica sobre la manera en que le han mordido los talones a todo dirigente que no tuviera pureza química respecto de lo que ellos pensaban. Y si un intendente no era tan cristinista como a ellos les parecía, le armaban una lista de concejales y después le complicaban la gobernabilidad aliándose con los antiperonistas. De estas miserias ha habido de todos los bandos de adentro del peronismo, pero claro, cuando sucede esto, cuando sucede nada menos que la posibilidad de que metan presa a la presidenta del partido, todos se miran entre ellos y dicen, che, ¿y por qué estamos peleando nosotros? Si ahora nos van a meter presos y si meten presa a Cristina, pues pueden venir por cualquiera de los demás. Entonces, estas son las cosas que hacen que los partidos políticos, que tanto se pelean en las internas y terminan vaciando incluso los partidos políticos, después descubran y hagan autocrítica y se lamenten diciendo, che, fuimos demasiado individualistas, nos matamos entre nosotros. Y ahí es un punto donde uno también dice desde afuera, y jódanse, viejo, si no la vieron venir es que no eran tan pillos. Bastó que hace una semana anunciáramos una candidatura para que, como explicaba el otro día en Corrientes, se desataran los demonios. ¿Por qué? Porque este modelo tiene fecha de vencimiento. Este modelo se agota. Lo sabemos porque es una copia de lo que hizo Martínez de Oz, de lo que hizo la convertibilidad durante los años 90 y que se sostiene durante un tiempo con este dólar barato y esta suerte de estabilidad en los precios que en realidad todo el mundo sabe lo que sale cuando va al supermercado. No hace falta que lo venga yo a contar. Ahí hay una parte de verdad en lo que dice Cristina Fernández de Kirchner. Dice, este modelo se agota. Y sí, cuando uno mira la experiencia histórica sabe que esta cosa de endeudarse para mantener el dólar barato y de esta manera bajar la inflación y provocar una recesión que ajuste el poder adquisitivo de los salarios, tiene fecha de vencimiento, en un momento dado se agota, o porque pierde la paciencia la gente, o porque la crisis, la penuria de dólares o la incapacidad de pagar las deudas terminan generando o un default o una devaluación. Sí, efectivamente este modelo se agota. Hay, salvo, insisto, siempre hago la salvedad, abro un paréntesis y digo, salvo que de pronto haya una especie de milagro por el cual inversiones extranjeras vengan en masa y garanticen un ducto de dólares que compense la pérdida de dólares y la minería rápidamente traiga dólares a Argentina y el petróleo y el gas se conviertan en grandes exportadores y traigan dólares, salvo que pase ese milagro que por ahora no está sucediendo porque el RIGI no está trayendo más inversiones de las que hubieran venido normalmente, salvo que todo eso suceda, y eso en algún momento va a suceder. Pero se calcula que el cambio de matriz productiva va a suceder, se va a consolidar hacia el año 2030, donde Argentina podrá tener una cantidad mayor de importaciones energéticas y mineras y no depender solamente del campo, pero no ahora. O sea que en el corto plazo está la posibilidad de un colapso económico vía devaluación, vía default o vía de alguna de las cosas que Milei niega enfáticamente mientras pide que maten a los zurdos y al socialismo, ¿no? Pero también es verdad que de parte de Cristina hay una especie de relato conspiranoico que no asume los errores del peronismo. Y los errores del peronismo están en no haber entendido la gravedad de la inflación, la corrosión que genera la inflación en la confianza popular. ¿Sí? Ningún gobierno que ha tenido procesos inflacionarios ha salido vivo. No salió vivo el peronismo del 1975, agreguémosle que Perón se había muerto, Isabel era un títere, López Rega estaba en el gobierno y existía la guerrilla, pero el proceso inflacionario que se desata en el Rodrigazo fue la bala de plata que termina desprestigiando aquel peronismo de pleno empleo y de industria laburando a pleno en la Argentina.
no sobrevive a un proceso inflacionario ni siquiera a la dictadura, que también tuvo procesos inflacionarios y nunca pudo bajar la inflación de 2 dígitos anuales. ¿Sí? En cambio, sí sobrevive Menem y le garantiza que gana como 10 elecciones porque pisa la inflación y la mantiene muerta durante un tiempo largo a costa de todo lo que se termina revelando en el 2001 cuando estalla la convertibilidad. Pero tampoco sobrevive el propio Macri a una disparada de la inflación. También Cristina se va con una inflación creciente. Y qué decirle de Alberto Fernández, que dijo que declaraba la guerra a la inflación y seguía mientras tanto dándole a la maquinita y generando una actividad económica con anabólicos para gente que después terminó jugando en contra, porque todos los industriales textiles que hoy se lamentan y dicen qué terrible, ahora nos abren las importaciones, vamos a tener que cerrar, los que fabricaban neumáticos y decían qué terrible, ahora también van a tener que cerrar porque van a entrar neumáticos importados, todos los alimenticias que se reunían con los funcionarios de Alberto y más y le decían no vamos a aumentar los precios, se daban vuelta y mandaban la lista con un 30% de aumento. A todos esos tipos se los favoreció. Se los favoreció durante la pandemia manteniéndole los sueldos, se los favoreció después dándole condiciones ventajosas, se los favoreció cerrando el mercado argentino a las importaciones, ni siquiera con un criterio estratégico. Bueno, ahora llorarán, pero el error de aquel gobierno de Alberto terminó siendo la inflación. Y el peronismo no hace ningún tipo de autocrítica sobre la inflación, pudiendo haber capitalizado la actividad económica como un valor y decir, bueno, nosotros somos los que después de la pandemia devolvimos la actividad económica a un 10%, se había caído un 10% y la volvimos a poner en un 10% arriba, qué sé yo. Esas cosas no las capitalizaron y no entendieron la gravedad de la inflación que terminó arruinando a la última versión del peronismo. Aparte, hay una cosa que le compete más a Cristina y al kirchnerismo duro, y es que nunca dieron una buena autocrítica, hicieron una buena autocrítica o dieron una buena explicación de dónde salieron los chorros. ¿Dónde salió José López y sus 10 millones de mangos? ¿De dónde salió? Porque con criticar al que está no alcanza. Porque el relato tiene que ser más o menos completo, porque si no, no somos giles, no somos todos tarados y decimos, no, Clarín miente. Porque José López existió. Los 10 millones de dólares de José López existieron. ¿Los revolearon por el convento? Sí. ¿Terminó condenado? Sí. ¿La plata estaba? Sí. Es verdad que todo el peronismo, Cristina incluida, rápidamente salieron a decir que vergüenza, este es un canalla, este nos arruinó a todos. Sí, está bien. Pero a José López lo trajeron del sur. José López trabajaba en el escritorio al lado de Cristina cuando Néstor Kirchner estaba en la intendencia de Río Gallegos. Y lo trajeron desde el sur a que trabajara acá. Y trabajó 12 años con Néstor y Cristina ahí en la Secretaría de Obras Públicas. No fue a otro lado. Entonces de algún lado salió José López. Y Daniel Muñoz, el secretarísimo, privadísimo de Néstor Kirchner, al que le encontraron unos 60 millones de dólares en propiedades y que, no sé si por suerte o por desgracia, se murió de cáncer y le delegó a su nueva esposa cantidad de propiedades. La señora no sabía qué hacer con tanta propiedad que había por Miami, por Estados Unidos, de tanta plata, tanto depósito en los bancos, que armó un esquema de abogados testaferros y finalmente la terminaron agarrando y se hizo un juicio abreviado y dijo, bueno, sí, ¿saben qué? Esto me lo dio todo mi marido. ¿De quién era la plata de Muñoz? Porque uno tiene derecho a pensar, che, y si el secretario privado se llevó 60 millones de dólares, ¿cuántos se llevaron ellos? ¿O podía un secretario privado llevarse 60 millones de dólares, aparecer con 60 millones de dólares blanqueados? Porque si blanqueó 60 millones, descuéntenle, no sé, el 50%. O sea, es que si blanqueó 60 millones, es que se robó 100, porque es el resto de lo que le costó blanquearlo. De todo eso nunca hubo buenas explicaciones y por eso la política se hace también de relatos míticos, de mitos, de verdades a medias. Y para cortar las verdades a medias, alguien tiene que salir y decir, señores, sí, esto fue mentira y esto fue verdad, pero fue verdad por esto. No sé, dar explicaciones, porque no alcanza con tapar el relato solamente diciendo es una conspiración de Clarín de los Estados Unidos. No. Existieron, estos personajes existieron. Es verdad que hay algunas causas estaban exageradas, algunas causas judiciales que estaban exageradas y eran inventos. Pero ni José López ni Daniel Muñoz eran inventos. Se llevaron la guita, tenían la guita. Uno tenía 60 millones en propiedades, otro tenía 10 millones de dólares en bolsos. Y Lázaro Báez, ¿qué van a decir? ¿Que no lo conocían a Lázaro Báez, que construyó el mausoleo de homenaje a Néstor Kirchner?
y era un evasor, por lo menos. Un tipo que, habiendo hecho la guita que hizo, tenía necesidad de evadir al fisco como hacen los grandes grupos económicos, y encima lo hizo mal, y sacaba la plata del país y después la volvía a meter negra, y ahí terminó enterrando, convirtiéndose en el especie de Yabrán del kirchnerismo. Entonces, de todo esto también hacen falta explicaciones. Es verdad que Cristina presa, que con Cristina presa no se va a resolver la situación económica de la Argentina, uno puede decir, va a seguir un curso igual, se va a agravar, se la van a poner, van a tener que o devaluar o ir al default, va a pasar. Pero también es verdad que hay que entender cómo se llegó a este grado de desprestigio de un partido popular redistributivo por la inflación y por la corrupción. No se reparan las rutas, se desfinancian los hospitales, se anulan programas científicos, se cierra o quieren cerrar el CONICET, no se construyen más viviendas, no hay rutas nuevas, ni reparadas las rotas, no se financia la educación porque se han acabado todos los programas de financiamiento universitario y educativo. Claro, ¿cómo no va a tener plata? Sí, claro, si vos no pagás la luz, si no pagás el gas, si no le pagas a tu empleada, si no pagás al jardinero, seguramente vas a tener superávit fiscal.